solo hay una cosa peor que dar que hablar y es no dar que hablar. Porque cuando no das que hablar es porque no estás haciendo nada. Lo más difícil de comunicar son los errores de las personas, porque no nos gusta que nos digan las cosas malas de nosotros. El 70% de los problemas radican en una mala comunicación. Entonces eso nos está diciendo la importancia que tiene una buena comunicación. Hay cosas que no se superan jamás, pero hay que tratar de trascenderlas. Pero no debemos regodearnos en el dolor. Y creo que si hay que pedir ayuda, hay que pedirla, pero si uno no se ayuda a sí mismo, ninguna ayuda de fuera servirá. Nunca valoramos el tiempo, siempre creemos que somos inmortales, ¿no? O sea, tengo toda una vida para postergar lo que hago. Hola speakers, bienvenidos al segundo podcast en el programa Comunicando con Expertos. Hoy tenemos a un docente muy querido y muy apreciado en el equipo, en la familia de la Universidad Nacional de Trujillo, que es el profesor Narso Sáenz. Profesor, muy buenos días, ¿cómo nos encontramos? Buenos días, Miguel, encantado de acompañarte esta mañana. La magia de este podcast es poder aprender de todos los profesionales, de todos los expertos, porque ya una persona desde que existe tiene la responsabilidad y la obligación de comunicarse. Ahora, nuestro profesor Narso Sáenz tiene ya años de vida académica y años de experiencia, y hoy día vamos a tratar de volcar esa experiencia en este podcast para que ustedes puedan sacar lo mejor de eso y puedan aplicarlo en su día a día. ¿Qué puede recordar si le dijese que traiga 3 momentos ahora de su niñez? 3 momentos. El primero, que sí recuerdo claramente, es cuando aprendí a leer, porque aprendí a leer a los 4 años y sin profesor. Lo que pasa es que mi mamá era profesora de inicial, entonces yo la acompañaba con sus alumnos y de mirar, de estar cerca con ella y de apoyar a los niños que lloraban mucho, repetía las lecciones con ellos. Me ama, por ayudarlos como un niño de 4 años, ¿no? Y sin querer aprendí a leer sin saber escribir. Entonces, a los 5 yo ya leí un periódico y empecé a leer fábulas de Esopo. Entonces, ese fue mi primer encuentro con la lectura, ¿no? en el ámbito de la comunicación. Eso nunca lo voy a olvidar. Y un momento clave también, yo creo que fue ya en el colegio, ¿no? Donde me gustó siempre destacar en cosas creativas y notaba que ganaba los concursos creativos al punto de que después ya no quería participar para no hacer sentir mal a mis compañeros, ¿no? Pero creo que fue mi etapa en donde fui descubriéndome algunas cosas que tienen que ver también con mi carrera. ¿Cómo fue su papá? ¿Cómo fue su mamá? Si tocaría describirlos, ¿qué podría decir? Mi mamá fue una maestra innata, ¿no? A pesar de que era profesora de secundaria, se dedicó más a los niños y trataba de formarlos, de darle disciplina, ¿no? Ella separaba muy bien el juego del estudio, no como la tendencia de hoy en día que se aprende jugando, pero formó grandes profesionales que yo reconozco, ¿no? Y mi papá fue militar, y luego se retiró, trabajó en el Banco de la Nación, pero tuvo un carácter un poco vertical. Entonces era difícil hacerle entender algunas cosas como una carrera nueva como comunicación, por ejemplo, en donde todo estaba establecido y parametrado con las carreras habituales, ¿no? De qué vas a vivir y cosas así. Entonces fue una contraposición difícil porque mi mamá me apoyaba, mi papá no tanto, a pesar que nunca daba lugar, ¿no? No fui un niño travieso ni nada, pero fue complicado, ¿no? Adaptarme en el camino a aceptarlos, ¿no? Como padres, porque nadie tiene un manual, ¿no? De instrucciones para ser papá, lo entendí, pero fue complicado con él, ¿no? ¿Y usted cree que la vida militar de su padre trajo complicaciones en su formación, en su crecimiento? Sí, pero yo creo que todo es parte de, porque fui un niño introvertido, porque capté muy rápido la crisis familiar, a diferencia de otros niños que viven su niñez como no dándose cuenta, ¿no? Felices, yo no. Y eso me hizo madurar antes de tiempo. Y si bien es cierto que no fue lo ideal, de repente también fue parte del proceso, ¿no? O sea, tal vez uno aprende también así. Entonces yo vi la vida con otros ojos, valoraba mucho la amistad, recuerdo, porque como andaba solo, amigo que tenía era el amigo. Entonces los problemas que yo tenía como niño no sabía cómo gestionarlos o traducirlos. Entonces me hizo ser introvertido, ¿no? En mi niñez. Pero yo creo, y siempre lo he dicho, las personas reservadas son las que más observan. Entonces creo que aprendí mucho en mi micromundo que se replica en el mundo. O sea, creo que después ya no me chocó enfrentar la vida tanto porque ya la había conocido desde niño, ¿no? Yo era el niño introvertido, pero cuando salí a exponer, mis exposiciones eran magistrales. O sea, yo era totalmente expresivo, era como que ahí yo me mostraba, ¿no? En toda mi extroversión,
siendo introvertido, mi momento era en el público. Y ahí yo tomaba la iniciativa, preparaba mis exposiciones y no tuve nunca ningún problema, ¿no? A diferencia de otros que siempre tienen temor. O sea, hay una dicotomía ahí, ¿no? La necesidad de expresión y... Yo ahí tengo una pregunta. ¿En algún punto sintió que su entorno era muy fácil para usted? Bueno, yo creo que por el hecho de tener un hábito lector muy fuerte, como te repito, aprendí a leer rápido, entonces empecé a leer por mi cuenta, Aesop, cosas así, y luego ya que le inculcó mi madre, como que yo sí pues entendía muy rápido las cosas, entonces a veces había cosas que sí me quedaban chicas, ¿no? Algunos cursos que eran demasiado fáciles para comprender, ¿no? Pero yo pertenecía a una etapa educativa memorística, entonces no bastaba con que entiendas y no te daban mucho pie a la interpretación, sino que tenías que repetir lo que el docente quería. Esa era mi rebeldía. Por ejemplo, en literatura yo no fui un alumno brillante, pese a que era gran lector, porque tenía que parametrarme a lo que quería la profesora leer o escuchar, ¿no? Entonces me quedaba un poco ahí incómodo el tema. O sea, yo podía decirle muchas cosas, pero ella no me permitía. Entonces, creo que ahí yo sentía como que pequeño, ¿no? Ese momento, ese tema para explayarme, ¿no? Y eso ahora vuelca en su forma de educar. Se sabe que los niños y las personas tienen inteligencias múltiples, formas de aprender distintas. Así es. Entonces, ¿esa experiencia de niño ahora le ha servido para mejorar? Por supuesto. Por ejemplo, en principio, yo sí exijo un alto nivel de preparación en los estudiantes, ¿no? Que pienso que la gente debe leer porque nada puede suplir lo que uno ingresa a su cerebro con la lectura, ¿no? No hay ninguna tecnología que pueda suplirla y creo que el libro siempre va a existir. Pero también está el hecho de que debemos respetar la forma de pensar de la gente. Como yo no la tuve, entonces la inculco. Por ejemplo, cuando yo dictaba cursos referidos a literatura, yo dejaba libros, ¿no? Pero lo que más valoraba era la interpretación personal del estudiante, no la que encontraba en internet o lo que el alumno pretendía decir para contentarme, sino si le gustó o no el libro y por qué. Yo respetaba mucho el punto de vista del estudiante y lo fomentaba, porque ¿de qué sirve leer para repetir lo que todo el mundo hace? O sea, la idea es que la gente tenga ideas propias, ¿no? Correcto. Entonces yo las respetaba y las fomentaba, siempre lo he hecho, y eso sí es verdad, eso quedó por la experiencia que tuve en mi educación, ¿no? Lo que no se hizo bien yo trato de suplirlo, pero el valor de la lectura sí yo pienso que es importante y trato de inculcarlo. Pregunta, y es un poquito más profunda, ¿cuáles han sido sus momentos más difíciles de la vida? A ver, creo que un momento difícil fue cuando pasé a secundaria. Yo estudié en un colegio particular, costoso, pero yo entré ahí porque mi mamá había sido fundadora del colegio, o sea, no por buscar un estatus, ¿no? Entonces en secundaria la situación económica en casa ya no fue la misma, entonces fue un poco tensionante el tema económico, ¿no? Y mi padre como que no entendía muy bien eso y digamos su amargura, ¿no? Para enfrentar esa presión o esa tensión o ese estrés de los pagos, me la transmitía a mí. Y yo sentía que no tenía la culpa de estar estudiando allí, ¿no? Entonces eso restringió mi alegría, ¿no? Porque mientras todos los chicos en la adolescencia están gozando, yo pensando cómo pagar el mes. O sea, me hizo madurar en ese aspecto, pero fue duro, ¿no? Y no veía la hora de terminar para no verme obligado a eso, a recibir ese reproche, ¿no? De que, oye, mira lo que hay que pagar, ¿no? Y es duro para un chico de 14, 15 años escuchar algo así. Luego otro momento difícil fue el camino que elegí, porque primero estudié Derecho, la clásica, ¿no? ¿Sabes leer? ¿Te gusta leer? Estudia Derecho porque no había otras carreras. Pero no me veía litigando, yo hubiera sido, creo, al final un docente o un abogado que iba a arreglar su trabajo, porque no me veía litigando con delincuentes. Y además no me gusta la injusticia y claro, podría hacerme eso un buen abogado, pero era un trabajo desgastante con un sistema que conocemos todos. Entonces me fui orientando al área en que estoy, ¿no? Y fue difícil porque lo tuve que hacer solo, ya sin apoyo, ¿no? Y no hablo del económico, porque eso se soluciona. El apoyo moral que uno necesita. El que tu padre te diga, oye, está bien, ¿no? Te respeto, sigue. No, era ya la indiferencia total, no es tu problema. Y asumirlo como joven también es difícil. O sea, uno necesita estímulo todos los días, somos humanos. Entonces, más porque en ese momento están reafirmando su personalidad. Exacto, ¿no? Exacto. Y no pueden cuestionar, más bien reciben. Así es, necesitamos fuerza, ¿no? Entonces, y necesitamos de las personas más allegadas, ¿no? De mi madre nunca me faltó, pero a mi papá que era difícil, entonces eso también fue un momento muy duro, ¿no?
Y un momento duro, aunque parezca mentira, fue cuando él fallece, porque podrías decir, claro, o sea, te llevaste mal con tu padre, entonces no sufriste. No. Mi sufrimiento cuando mi papá murió no fue por la pérdida, sino por el hecho de una vida que no había sido aprovechada adecuadamente con sus hijos, ¿no? O sea, qué lástima irte de aquí sin haber tenido una vida plena como debe ser con tus hijos. Eso era triste y me hizo llorar, ¿no? ¿Y cómo has logrado sobrellevar ese cuestionamiento? Yo creo que todos tenemos nuestros fantasmas en los closets, ¿ya? O sea, yo creo que todos tenemos cosas que llevamos dentro, negativas, y el camino de vida es un camino de ida, ¿no? No podemos regresar ni recomponer nada y tenemos que seguir con lo que hay, ¿no? Rotos, maltrechos. Hay cosas que no se superan jamás, pero hay que tratar de trascenderlas. Y trascenderlas implica encontrarles un sentido, ¿no? O sea, preguntarnos por qué me pasó. Esto debe tener un sentido lógico, o sea, tiene que servirme para algo. Y tal vez me sirva para que otras personas no cometan esos errores o para apoyar a personas que se encuentran en situaciones similares a las que tuve yo, ¿no? Gente que está sin estímulo, ¿no? Entonces de repente ese empujón puede cambiar una vida. Yo siempre he dicho, ¿no? El hecho de halagar a alguien que a uno no le cuesta nada, decir, oye, qué bueno tu trabajo, ¿no? Qué bueno que eres, de repente eso salva una vida y a nosotros no nos cuesta nada, ¿no? O sea, a veces necesitamos esa frase. Entonces yo creo que eso me ha hecho ver la vida así, ¿no? Creo que eso es el tratar de encontrar el significado ha hecho que lo pueda de algún modo comprender, ¿no? Nos comentó que recordaba el día que aprendió a leer, pero me llama la atención porque si a mí me preguntan de mi infancia, yo a duras penas recuerdo 3, 4 momentos, y esto es de cuando tenía 6, 7 años, y son muy pocas las personas que logran recordar momentos de 3, hay personas, 2, 1 año de edad. ¿Eso alguna vez le ha llamado la atención? Sí, de verdad que sí, porque tengo momentos bien claros, ¿no? Y yo recuerdo que cuando tenía 4 años y medio ya mi papá me saca en el carro y empiezo a leer los letreros, entonces él pensaba que lo decía de memoria, ¿no? Obviamente un niño, ¿no? Pepsi, Coca-Cola. Claro. Pero cuando ya empecé a leer titulares se asustó, llegó a la casa y dijo, ¿qué pasó con Narso, no? Y encima yo era bajito, o sea, parecía más chiquito. Entonces cuando iba a los cumpleaños me hacían leer, ¿no? O sea, como un prodigio. Me daban todos los regalos a mí. Eso sí recuerdo perfectamente, ¿no? Iba a mi casa así, ¿no? Así. Entonces, por eso lo recordaré, ¿no? Y porque yo encontré un mundo en la lectura, ¿no? Entonces empecé a leer. Al comienzo, cosa bien chistosa, todo el mundo, ¿no? Oh, qué bárbaro, ¿no? Cuando ya fue común, o sea, cuando ya no fue una sorpresa, yo ya no asombraba a nadie. Pasó la novedad. Ya no pasó la novedad. Ya nadie me escuchaba cuando leía, ¿no? Entonces le leía a mi perro. Tenía un Doberman y como nadie me quería escuchar, lo metía a su casa y le leía las fábulas. Yo, niño, pues, ¿no? Inocente, ¿no? Le leía las fábulas de Sopa al perro. Y él, como yo entendía, como que me estaba escuchando, pues, ¿no? Es cosa de niño. Pero debe ser por eso, por el impacto, ¿no? Que tuve, porque sí tengo cosas presentes de ese tiempo, ¿no? Y yo creo que, conectando con el punto de que las personas requieren un reforzamiento positivo, una palabra de aliento, alimenta el lado emocional de la persona, el equilibrio. Claro. Este reforzamiento que tuvo de niño, que se acuerda claramente, ha servido para que sea el impulso, cuando pasó la novedad, pueda seguir leyendo, buscando más información, creo yo. Claro, y fue mi soporte, porque como yo fui, como te digo, un niño que absorbía mucho y se daba cuenta de muchas cosas, tal vez, a veces lo he llegado a pensar, ¿no? Otra persona en mi lugar, en la adolescencia, hasta se mete en drogas. O sea, con tantas cosas en contra y tanta presión para un niño y adolescente. Entonces, mi droga, tal vez, mi válvula de escape fue la lectura. O sea, en vez de buscar una cosa así negativa, porque yo sabía que había compañeros míos también que tenían problemas con sus padres, estaban en drogas, etcétera. Pero parece que yo busqué eso, ¿no? O sea, esa fue mi droga, entre comillas, para escapar un poco de la realidad. Entonces me ayudó más bien. Justo ahora que está hablando de drogas, una pregunta personal. Solamente va a quedar entre usted y yo nada más. ¿Alguna vez tocó fondo? ¿Sintió que tocó fondo? No, yo he sido creo que soy una persona muy aburrida. Yo tenía el mejor amigo que tuve falleció en un accidente y le gustaba probar de todo. Entonces, por ejemplo, yo fumé, pero al tercer cigarrillo no le encontré la gracia y nunca más. Después me llevó a una sala de juegos. Dije, de repente me voy a enviciar, ¿no? No le encontré la gracia nunca más. Parece que no, nada se me pega, soy muy aburrido. Pero sí estuve con él en momentos que él sí tocó fondo.
e inclusive lo acompañé en circunstancias inverosímiles. Por ejemplo, lo acompañé en Alcohólicos Anónimos, me fui con él, y cuando todo el mundo se presenta, pues, ¿no? Me llamo tal y soy alcohólico, me toca a mí, y digo, me llamo Nardo Sáez y no soy alcohólico, he venido a tal persona. Ah, me dice, hay otro círculo para familiares y amigos. Bueno, no lo sabía, disculpe, ¿no? Si estoy entrometiéndome acá. No, siga nada más. Fue muy interesante, muy triste también en algunos casos, pero por el apoyo emocional, sí estuve muy cerca de él y conocí sus altibajos y claro, no lo dejé, no lo solté. Entonces, pero yo particularmente no creo que es porque haya sido muy fuerte, creo que soy muy aburrido, entonces no se me pega nada, ninguna droga, no me llama la atención, creo que eso es. ¿Cuáles son sus no negociables en la vida? Mis no negociables, a ver, creo que todo el mundo tiene un sistema de valores, incluso los delincuentes. Ahí me asombra la lealtad que se tienen, ¿no? Las reglas, ¿no? Sí, entonces... Nunca delatan a un compañero. Sí, a veces esa lealtad nos falta a nosotros. Yo tengo valores fundamentales, ¿no? El primero es, yo creo que es la lealtad, o sea, cuando soy amigo real, soy todoterreno. No lo exijo al 100% porque las personas no somos todas iguales y soy tolerante, ¿no? Pero no acepto la mentira en el sentido de por qué las personas tienen que engañar cuando es fácil ser transparente. Uno puede decir sus limitaciones y no se acaba el mundo. No sé por qué a la gente le encanta inflar cosas, mentir o tener subterfugios, ¿no? Yo, por ejemplo, si un estudiante me dice, profesor, voy a hacer un plan de marketing, bueno, no es mi especialidad, busca fulano y tal, yo no sé, o sea, no se me acaba el mundo por decir yo no sé, no sé por qué ese problema. Entonces me gusta la gente transparente y no acepto ese tipo de cosas de engaños, ¿no? Y tampoco acepto, nada es químicamente puro en la vida, me lo enseñó un profesor y es verdad, no pido eso, pero por lo menos en cierto nivel de ética, ¿no? En el trabajo, de hacer las cosas correctamente hasta donde nos es posible. Eso sí, no acepto intereses subyacentes o manejos de corrupción, no me involucro tampoco y no lo haría, no lo acepto. Si tuviese que darnos o dejarnos 5 lecciones de lo que ha aprendido hasta ahora en la vida, ¿a sus cuántos años? Tengo 52, aunque 52 parezco años. de 51 y medio. Ahora, a sus 52 años, 51 y medio, 5 lecciones que sería importante si tuviese un grupo de 20 chicos de 20 años. ¿Qué les diría? Primero, que no se apresuren por crecer, porque el tiempo igual pasa muy rápido y luego uno lamenta lo que no vivió por el apresuramiento. O sea, yo no les digo, ¿saben qué? Esfuércense y sacrifiquen su vida y su juventud. No, la juventud no se debe sacrificar. Lo que hay que hacer es organizarse para también disfrutarla, porque sí lamento no haber disfrutado muchos tiempos que no hice. Eso sí es vital. El segundo lugar es que lo opuesto que también complementa, o sea, hay que prepararse, hay que estar siempre a la expectativa de aprender y no pensar que uno lo sabe todo porque nadie es así y hay que tener mucha apertura mental. Si uno ya está estudiando, saber que tiene que hacerlo siempre, toda su vida, porque todo cambia mucho, ¿no? Ese es el segundo. La tercera lección sería que, a ver, todos nos deprimimos, todos tenemos bajones, todos tenemos frustraciones, una persona no es exclusiva con eso, pero no debemos regodearnos en el dolor. Y creo que si hay que pedir ayuda, hay que pedirla, pero si uno no se ayuda a sí mismo, ninguna ayuda de fuera servirá. O sea, si yo busco psicólogos, psiquiatras, coaching, lo que sea, y yo no tengo la fuerza de voluntad para asumir mi responsabilidad en lo que me está ocurriendo, nada va a funcionar para salir de ese hoyo. Entonces, creo que un principio básico de resiliencia me ayuda a encontrar el camino en los momentos duros, ¿no? Entonces, debo buscar apoyo, debo salir de donde estoy, pero necesito de mi propia resiliencia. Necesito ser estoico y aprender de la experiencia, ¿no? Si hay que buscar un amigo o una pareja, bueno, en el tema de amistad uno puede tener diversidad de amigos porque de todo uno aprende, ¿no? Yo soy así, tengo amigos de todo tipo, de toda actividad, no tengo un perfil, pero los valores son los que unen a las personas. Entonces, podemos ser muy distintos en cultura, en aprendizaje, carreras, experiencias, vida, pero nos deben regir los mismos valores, porque si no, no funciona. Y creo que eso es igual en el tema de pareja y en amistad, ¿no? Entonces,
Eso creo que sí debe pensarse, porque si no se comparten los mismos valores no funciona ningún tipo de relación. Y por último, yo diría que no hay que ponernos límites, ¿no? Porque hay personas que han llegado a mucho teniendo poco y hay que aprender de ellas, ¿no? Entonces, así como de repente nos sentimos mal por no lograr algo, no nos fijemos en nuestros errores, sino en cómo otras personas han salido de su situación y pensar por qué no puedo hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué yo también no podría estar en esa situación y salir adelante? ¿Qué es lo que me limita? ¿No? Entonces, encontrar la fuerza en uno mismo creo que también es fundamental. No esperar tanto de los demás, sino más de uno mismo, ¿no? Quiero ahondar en la lección 3 y 5 y conectarla con las creencias limitantes. A la edad de joven, a la edad de adulto joven, siempre hay estas frases de yo no puedo hacer esto, yo nunca he hecho esto. ¿Qué percepción tienes sobre ello? Todos hemos pasado por eso, porque los maestros, los padres, las personas mayores cometemos muchos errores, etiquetamos a la gente y lo hacemos en una edad en donde la gente es muy vulnerable. Entonces, si un profesor de matemáticas te dice, tú no sirves para las matemáticas, tú crees eso hasta tu muerte, ¿no? Entonces, tenemos que soltar esa amarra, esas etiquetas. Siempre he dicho que las etiquetas están bien para las mermeladas, porque es la única forma de reconocer el sabor, pero las personas no debemos etiquetarnos. Es más, yo trato de eliminar la palabra definición, porque como decía Oscar Wilde, definirte es limitarte. Decir yo soy así y así, no, eso me limita para otras cosas que podría explorar. Entonces, hay que quitarnos las etiquetas, no autosabotearnos y decir yo no sirvo para esto cuando ni siquiera lo he experimentado, ¿no? O no me gusta esto cuando ni siquiera yo he probado. Entonces, esa es una limitante que tenemos todos, creo yo, que erradicar, ¿no? Y simplemente lanzarnos, porque como siempre he dicho, el aprendizaje en la vida muchas veces es como cuando uno va a aprender a bailar, ¿no? Correcto. No se aprende mirando, a bailar se aprende bailando. Y desde la primera clase, ¿no? O sea, uno va y de frente baila, no te dicen, ¿sabes qué? ¿Vas a mirar un mes? Y al siguiente mueves el pie, no. Entonces creo que la vida es un poco eso, ¿no? Un poco eso de... Aprender haciendo. Aprender haciendo y nosotros mismos erradicar esos muros que nos ha colocado la sociedad, nuestros maestros, nuestros padres, nuestros amigos, etiquetándonos, ¿no? Con respecto a eso sería así. Conectando en la última parte, en la lección 5, mencionó que hay gente que teniendo poco logra grandes cosas, ¿no? Usted sabe que las personas aprenden con historias. El storytelling, claro, es una de las mejores herramientas, claro, que nos antecede desde nuestros primeros progenitores de la raza humana. Entonces, ¿podría contarnos algunas historias que a sus 52 años ha podido ver, observar, que han sido las más extraordinarias y que ha podido ver de cerca? Tuve un alumno que me impresionó mucho en un CB, que era huérfano y había vivido en un orfanato. Entonces, cuando ya es mayor, sigue en el orfanato apoyando a las monjitas y trabajaba de mozo, ¿no? Y fue el mejor alumno de su promoción y terminó trabajando en Ecuador dirigiendo un diario importante. A diferencia de otros compañeros de ellos que, bueno, tenían todas las comodidades y a veces eso los hacía ser más engreídos o más reacios, ¿no? Entonces, él fue un ejemplo de resiliencia y de cómo, sin tener nada, o sea, mientras otras personas por esos motivos o menores, pues se drogan porque no tuve padre, porque no me miró, sí me miró, él no tuvo a nadie, ¿no? Y sin embargo logró eso con su esfuerzo. Entonces, muy admirable, ¿no? Tuve ocasión de ser jurado de su tesis, entonces tengo un buen recuerdo de él y siempre lo tengo como experiencia, ¿no? Y a nivel corporativo siempre tengo yo en la punta de la lengua al señor Wong. El señor Wong tenía un mini market en Miraflores, un mini market, pero él siempre decía, cuando le preguntaban a qué se dedica, él decía, yo doy felicidad a mis vecinos, ¿no? Le doy lo mejor que puedo, le doy los mejores productos. Y el primero que llegaba le daba un pan baguette, o sea, así, ¿no? Wong se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Wong y Metro, a partir de ese mini market. O sea, así se puede hacer, ese es el ejemplo. Y cuando se ha vendido a los chilenos, se ha vendido en la friolera suma de $400 millones. O sea, un mini market convertido así solo por la voluntad de un señor que creó una cultura corporativa, nos está diciendo que yo como empresa pequeña o como grupo pequeño también puedo competir y crecer. Entonces creo que esos son ejemplos muy, muy importantes para entender, ¿no? De que por muy grande que sea un árbol, primero ha sido una semilla. Entonces no, en vez de quejarme de mis limitantes, debo pensar qué tengo a favor para lograr mi propósito, ¿no? Y eso habla directamente a los sueños, ¿no? Todos tenemos metas, tenemos sueños, algunas veces los compartimos,
Pero cuando son tan grandes que la otra persona no tiene la capacidad de volar igual de alto que nosotros o que esas personas, simplemente te apagan, te opacan. Claro. Lo que pasa es que tenemos una cultura equivocada del fracaso, ¿no? El fracaso es el terror. No quiero fracasar porque me van a mirar fracasar, entonces es lo peor del mundo cuando de ahí aprendemos. Entonces, si me limito en el primer fracaso, ya fui, ¿no? Si me quedo ahí. Y las personas que fracasan tratan de que los demás también fracasen y conscientemente te limitan o te dicen no puedes o cosas así. Pero el fracaso debemos verlo como peldaños, ¿no? Como peldaños. Tengo entendido que Stephen King le rechazaron Carrie 70 veces, ¿no? O sea, a las 71 ya yo creo que no hubiera tenido ganas de, pero su esposa le dijo, sigue. Y lo hizo a nivel local, o sea, probó por todas las editoriales, dijo, prueba acá. Y miren a dónde llegó. Entonces, si se hubiera detenido en las 70, no tendríamos todas las películas que vemos o los libros que leemos de él. Entonces, yo creo que hay una mala cultura sobre el fracaso, ¿no? Como el fin del mundo y como que se acabó todo cuando debemos verlo como un peldaño, ¿no? Creo que eso es, ¿no? Yo creo que el fracaso nos ayuda siempre a ser mejores y es algo que indudablemente siempre va a llegar, así que no podemos cerrarles la puerta y lo único que nos queda es saber recibir y actuar de la mejor forma, porque los fracasos pueden ocurrir en diversas ligas y en diversas escalas. Hoy día solo tengo 1000 soles en el bolsillo, presté 1000 y no me devolvieron, como que mañana puedo tener 1 millón, invertí en una empresa y la quebré y literalmente pasé de tener un día 1 millón al siguiente no tener nada, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos gestionarlo. Por ejemplo, los orientales saben que una empresa nace, crece y muere. Saben que va a morir. Y cuando muere simplemente cambian. El señor Samsung tenía su empresa de verduras y enlatados y veía gente que pasaba con su televisor. Ah, qué interesante, ¿no? Voy a entrar ahí sin saber nada y miren lo que es. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que las cosas mueren, terminan y lo más importante, entender que no hay tiempo. No puedo estacionarme mucho en la tristeza y tengo que gestionarlo con rapidez, sino que el ser humano tiene esa característica. Cuando un gato está esperando cazar un ave todo el día, ¿no? Y salta y se le escapa, el gato no se va un fin de semana y dice, hoy estoy deprimido, ¿no? Porque me fue mal, o sea, disculpa, pero tengo 2 días para... No, inmediatamente busca otra ave. Sí. No se da el tiempo, no tiene... no puede darse el lujo de deprimirse. Los animales no pueden. Nosotros nada más. Entonces, como decía un buen psicólogo, hay que ponerle tiempo a tu depresión. O sea, tienes derecho a deprimirte, pero deprímete mediodía, pues. O sea, ya mañana ya tienes que hacer otra cosa, no te entregues a ella, ¿no? Y eso aplica para relaciones amorosas, aplica para pérdidas familiares muy fuertes como un padre, una madre. ¿Cómo decirte, oye, tú me estás diciendo que le pongo un límite a mi luto? Claro. Pero se acaba de morir mi mamá. Lamentablemente tenemos que enfocarnos en la noción del tiempo. Nunca valoramos el tiempo, siempre creemos que somos inmortales, ¿no? O sea, tengo toda una vida para postergar lo que hago. Y es uno de los factores que no manejamos. Claro, entonces cuando te das cuenta que no tienes toda una vida para hacer todo lo que tienes planeado, entonces gestionas el tiempo y dices, oye, no tengo tiempo para hundirme tanto, ¿no? No tengo tiempo para... O sea, tengo que trascender esta pérdida, pero tengo que hacerla en menos tiempo. Lamentablemente tenemos que verlo así de manera objetiva, porque de lo contrario vamos a desperdiciar el poco que tenemos en la tierra, porque es poco, sino que no nos damos cuenta hasta que lo hemos perdido. Entonces, la persona que tiene noción del tiempo es la persona que rápido gestiona las cosas negativas y no se entrega tanto tiempo a ellas, ¿no? Entonces, miremos a los animales, ¿no? Los animales dan grandes lecciones porque ellos no pueden deprimirse. Destruye el nido de un ave que le ha costado tanto esfuerzo, ¿no? El ave inmediatamente vuelve a construirlo. Somos nosotros los que lloramos, nos quejamos y luego recién tomamos el camino, ¿no? Entonces hay que tratar de valorar el tiempo por sobre todo. ¿Qué opina de la frase, uno es el promedio de las 5 personas con las que se rodea? Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo lo he visualizado en personas que conozco que efectivamente su éxito, su fracaso no depende, pero sí hay una incidencia con las personas que están a su lado, ¿no? Entonces, pero las personas que están a tu lado también te siguen por una afinidad. Entonces quiere decir que tú has de alguna manera has fomentado eso, ¿no? Siempre hay que aportar algo a la mesa en la que uno quiere o aspira a llegar. La gente sabe dónde debe meterse. Yo me acuerdo que mi amigo me decía, si pones un bar o un pub, ¿no? Y lo haces deplorable, va a venir gente deplorable a tu bar. Pero si pones un pub así todo nice, ¿no? Bien hecho, no va a ir gente deplorable a tu bar. Sabe dónde se mete.
Claro. Creo que igual es en la vida, ¿no? Uno sabe con quién se involucra, ¿no? Entonces, si la gente que está a tu costado no es buena, es porque tú tampoco tienes algo de bueno, o sea, tú los has ido jalando, ¿no? Entonces, por eso tu grupo sí define de algún modo lo que eres. Pero yo creo que hay que buscar gente que siempre nos enseñe algo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiar mi círculo? Si yo sé que estoy mal, aspiro a ser empresario, supongamos. Claro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo seguir? A ver, yo creo que hay un punto de inflexión cuando uno se da cuenta que con las relaciones que tiene o el tiempo que les está dando, no está llegando a nada. Entonces te das cuenta que otras personas, aunque no sean adineradas, yo no estoy hablando de eso, sino que por lo menos tengan una mente prospectiva, te ayuda, ¿no? Gente cuya conversación te deje un camino y no una pérdida de tiempo, te ayuda, ¿no? Puede estar como tú o peor, pero tiene una mente hacia adelante. Creo que eso es lo que debemos buscar, ¿no? O sea, puede ser un obrero, puede ser un taxista, pero su mentalidad es la que te está conduciendo a crecer. Entonces, creo que la base está en los planes de vida que tiene cada persona. Si uno se vincula con gente sin propósito, termina arrastrándote a una vida sin propósito, ¿no? Entonces, no hablo de buscar gente exitosa, porque eso es ya un interés. Yo hablo de gente que tenga la mentalidad exitosa. Porque puede que tenga muchos fracasos y esté en el peor momento de su vida. Todos estamos en algún momento en el lado oscuro de la luna. El tema es tu actitud, que es importantísima. Entonces, la gente que tenga una actitud hacia adelante, te lleva hacia adelante. Y eso también tiene que ver con saber cuándo ya cerró el ciclo con una persona. Por ejemplo, si yo quiero ser empresario, vamos a poner la situación, y mi papá siempre fue de las personas que te dice: tienes que trabajar 8 horas, 12, 15, mientras más trabajas, más exitoso vas a ser. Pero veo que él sigue en un puesto operario, supongamos, claro, y no ha logrado trascender en otro espacio a donde yo sí quiero llegar. En algún punto, desde nuestra vista crítica, tú te vas a dar cuenta que ya agotaste y has absorbido todo lo que te ha podido entregar. Claro. Y no es que él sea malo, sino que su formación lo determinó a ese espacio. Claro. Entonces tú tienes que saber que llega el momento de emigrar a otro espacio para absorber de otras personas a quienes tú sí aspiras llegar. Claro. Creo que esa es una visión sincera, real. Sí, yo la veo legítima, o sea, lógicamente uno le atrae la gente exitosa o lo bueno, o sea, no sé por qué tenemos que deslegitimar el éxito, la belleza, no entiendo por qué tenemos que decir, no, la belleza solo es interior, ¿por qué? O sea, lo bello también es importante, o sea, no entiendo por qué nos mentimos, pero yo insisto en que, por ejemplo, si tengo una persona, ¿no?, que no ha llegado a mucho, por X motivos, por él mismo tal vez, o por errores, creo que lo que prime es su mentalidad, porque de repente tu papá también no ha llegado a un nivel, pero él se ha dado cuenta y te dice, mira, yo estoy acá porque yo tuve la culpa, debí crecer, Entonces también aprendes de su error. Entonces no es tanto el lugar que ocupa, sino su pensamiento. Si él se ha quedado en ese pensamiento, ¿no?, de un trabajo fijo, estable y eso es todo, es su pensamiento el que no te ayuda, ¿no? Porque puede ser una persona con muy grandes ideas y que esté en una etapa o no lo haya logrado, puede ser, pero su idea, su mentalidad sí te ayuda. Entonces yo creo que va por ahí, más que lo que ha logrado, porque a veces decimos, ¿tú quién eres para decirme, no? Si no has logrado nada. Pero puede que no lo haya logrado, pero tiene toda la actitud y el pensamiento que también te es útil. Entonces no es que tenga que yo particularmente buscar gente exitosa para seguirla, sino gente que la tiene clara, porque hay muchos factores a veces que la persona no lo ha logrado, ¿no? O sea, pero lo importante es, creo, insisto, es en la actitud. Claro, hay personas también que te limitan, te dicen, no, tú tienes que tener un trabajo estable y tus 8 horas y eso no es trabajo, esa gente no te va a servir, ¿no? Pero creo que la situación financiera y social de una persona es accidental. Entonces, si la gente tiene la actitud correcta y la mente correcta, puede estar arriba también en cualquier momento y puede caer, pero eso se mantiene. Y creo que eso es lo que debemos buscar, ¿no? Gente que nos sume actitudinalmente. Vamos a ahora lanzarnos a la parte de las comunicaciones, porque la misiva del podcast es primero conocer al speaker, analizar un poco sus lecciones de vida y luego ver cómo conectar esa experiencia con enseñanzas de comunicar correctamente, comunicar profesionalmente y cómo se ha ido aprendiendo de los errores. ¿Por qué cree que es importante saber comunicar para una persona cualquiera de a pie? Es importante porque la mayor parte de problemas de la vida tienen una base en la comunicación. Siempre que
que hay un rompimiento de pareja, por ejemplo, lo primero que dice alguien es, lo que pasa es que no nos comunicamos. Lo que pasa es que no hay una buena comunicación entre nosotros, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esa es la raíz, no las diferencias. O sea, las diferencias se pueden resolver con una buena comunicación. O sea, no es tanto ver una persona que piense exactamente igual a mí, porque así tampoco funciona, sino que una comunicación permita negociar. Igual ocurre en una organización. El 70% de los problemas radican en una mala comunicación. Entonces, eso nos está diciendo la importancia que tiene una buena comunicación. Hay que tomar conciencia de ello, ¿no? Porque creo que es vital, porque en toda relación existe una comunicación y esa comunicación la afianza o la destruye. Entonces, tengo que entender que yo tengo relaciones con todas las personas, algunas más íntimas, más intensas, más de trabajo, pero con todas ellas, si quiero mantener una buena relación, es básico tener una comunicación adecuada. ¿Y cómo Narso Sáenz ha formado su mejor versión comunicativa? Yo creo que al principio, en mi etapa de persona reservada, de niño, adolescente, bueno, creo que tenía de los dos, no me gustaba expresarme, pero en mi momento, a ver, primero aprendiendo mucho de los errores ajenos, pero viendo el valor de escuchar, porque al ser una persona más receptiva aprendí a escuchar, y creo que eso es lo que hay que aprender en la vida, ¿no? Eso es lo que finalmente hace resolver los problemas de comunicación. No aprendemos a escuchar, solamente a hablar, ¿no? Entonces, gran parte de nosotros queremos ser escuchados, atendidos, ¿no? Y ese proceso ha sido gradual. Ya en la carrera misma uno va aprendiendo técnicas, pero yo siempre he tratado de no perder de vista el elemento humano de la comunicación. Siempre lo he dicho, ¿no? La carrera se llama comunicación social, entonces a veces le quitamos esa palabrita que parece de adorno y decimos soy comunicador, pero soy comunicador social porque mi meta, mi orientación, mi fundamento es lo social. Entonces tengo que apuntar hacia la sociedad, ¿no? Entonces creo que ese camino ha ido así, hasta entender que la parte de la sociedad tiene que verse favorecida con la comunicación, ese es nuestro rol, ¿no? Luego, en su etapa ya de adulto, ¿qué fue puliendo en su comunicación? A nivel personal, ¿qué se dio cuenta que no funcionó? Por ejemplo, yo tomé mucho tiempo en darme cuenta que debía guardar silencio cuando conocía todas las respuestas. Claro. Porque caía mal. Ah, sí. Entonces, me tomó mucho tiempo. Y más o menos como a quinto ciclo, sexto ciclo de la universidad, recién lo sentí y dije, no, esto tiene que cambiar. Fue radical. Creo que de un mes a otro hice el cambio. Claro. En el caso de usted, ¿cuáles momentos cree que pudo quemar? Bueno, primero, como dices tú, también a veces uno tiene todas las respuestas o cree saber la solución a todo y a veces yo, bueno, cometí el error de inmiscuirme sin que pidan mi opinión, por ejemplo, ¿no? Eso, hay gente que a veces no toma muy bien eso. Entonces, he tenido que ir puliendo esa empatía, ¿no? De saber decir las cosas sin herir, sin lastimar, ¿no? Y si tengo que aportar algo adecuadamente, ¿no? Después también el conocer mucho a las personas antes de saber cómo abordarlas. Porque no es solamente, mi discurso no puede ser igual para todos, ¿no? Entonces comprender a mi interlocutor, el contexto también lo he ido aprendiendo, ¿no? Entonces eso creo que ayuda, ¿no? a entendernos y eso también, insistir mucho en el escuchar, porque a veces no prestamos atención a lo que la gente nos dice y cómo se siente, ¿no? Muchas veces sabemos lo que nos va a decir, pero la gente necesita sentirse bien de decirlo y de que es escuchada, quiere ser escuchada, ¿no? Entonces, creo que eso es vital, que trato de hacer e inculcar también a mis estudiantes. ¿Y qué tal los prejuicios? ¿Le acompañaron alguna vez en su vida? Bueno, los prejuicios vienen por crianza, ¿no? Porque los niños no los tienen. O sea, no nacemos con prejuicios, forman parte de la cultura, ¿no? Al comienzo uno los asimila, pero luego los cuestiona. Correcto. Por ejemplo, en mi familia, no padres, pero ya de mucho tiempo, había muchos prejuicios raciales, ¿no? Entonces yo en el camino fui aprendiendo que eso era estúpido, porque uno podía conocer gente de toda índole muy interesante. Luego los prejuicios sociales también los fui eliminando, ¿no? Porque estudié en un colegio más o menos elitista, ¿no? Pero descubrí que eso tampoco no me llevaba a algo positivo en el conocimiento de la gente, entonces uno en el camino va resolviendo, ¿no? Pero a nivel de docencia, por ejemplo, también hay que aprender mucho, porque uno a veces tiene un parámetro sin querer con la expectativa del estudiante y uno puede decir, este es malo, este es bueno,
sin descubrir las variantes, ¿no?, que pueden encontrar en habilidades que uno no encontró. Cuando las encuentro, sí las fomento. O sea, a veces hay estudiantes que no rinden en el sentido oficial, pero tienen otras habilidades que hay que saber detectar y fomentar. Entonces, ahí yo sí me he percatado. Entonces, eso creo que es eliminar un prejuicio, ¿no?, de pensar que todo lo dice una nota, una calificación, ¿no? Y estoy siempre en eso, ¿ah? Te diré que yo creo que uno siempre tiene prejuicios. Sería hipócrita decir que estoy libre de eso, pero uno tiene que ir eliminándolos, ¿no? Y leyendo también aprendes, ¿no? Leí que para que en vez de hablar de la gente, mejor es hablar con la gente, ¿no? O sea, en vez de hablar de los judíos, de los negros, mejor es hablar con ellos y entenderlos. Entonces así vas eliminando prejuicios, ¿no? Como un conector cambia todo, ¿no? Una palabra simple. Una sola palabra cambia todo. Ahora, ¿qué tienen en común las personas que saben comunicar? Yo le adelanto una. Yo creo que todas las personas que saben comunicar tienen carisma, porque es la forma como transmiten la emoción y pueden hacer una conexión más genuina contigo. Claro. ¿No? Y la otra, creo que puede ser el trato personalizado, porque te hacen sentir especial. Y eso es muy cierto y va de la mano con lo que mencionabas anteriormente sobre los prejuicios, porque un comunicador debe ser desprejuiciado. O sea, el prejuicio debe eliminarlo al máximo porque esa es lo que te da la apertura de valorar a cada persona por lo que es. Entonces, yo puedo estar frente a una persona muy introvertida, muy retraída, pero esa persona tiene valores que yo tengo que extraer. Y si yo lo logro, hago que esa persona también crezca, ¿no? Entonces, el no restringirme a un solo tipo de interlocutor me hace también ser un buen comunicador. Saber llegar a todos en su propia naturaleza y ser lo suficientemente empático para comprender a cada persona en su personalidad, ¿verdad? Correcto. Hay gente, por ejemplo, que es muy efusiva, hay gente que no, entonces hay que respetarla, pero igual uno puede llegar a ellos, ¿no? Y creo que ahí está la habilidad del comunicador, la constante, ¿no?, que puede llegar a cualquier tipo de público o de interlocutor porque ha comprendido eso, ¿no? Eso que rescatar lo que hace a cada persona única y no parametrarla, ¿no?, como útil o no para la comunicación. Entonces, aparte de lo que has dicho, creo que es esa empatía, ¿no?, y esa habilidad para poder interactuar con cualquier tipo de persona. ¿Qué tal el saber guardar silencio? A ver, yo creo que hay que guardar silencio cuando no hay nada interesante que decir, cuando lo que vamos a decir puede lastimar, ¿no?, mejor no decirlo, y cuando lo que vamos a decir puede ser muy pretencioso y también puede hacer sentir mal a alguien, ¿no? Yo creo que, bueno, aparte de la lealtad y todo ello, que también es evidente, hay que tener un código de ética, me parece que hay que preguntarnos si lo que yo voy a decir finalmente va a lastimar o no a alguien, ¿no?, o va a herir una susceptibilidad. Prefiero callarla, ¿no? Pregunta, ¿con quién cree que es la persona con la que más habla? Esa pregunta es complicada. Es una pregunta muy complicada. Con la que más hablo. Yo le puedo tener una posible respuesta, pero Ajá. ¿usted qué opina? ¿Cuál es la persona con la que más habla? Yo creo que la persona con la que más hablo es la persona con la que tengo más confianza. ¿Ya? Entonces, la persona con la que uno tiene más confianza generalmente es tu mejor amigo. O sea, alguien que así tú digas cualquier cosa es bien recibido y hasta el silencio es bien entendido. O sea, no hay una tensión de nada y puedes tú ser como cuando estás entre casa, ¿no? O sea, con tu ropa de mendigo, es lo que más busca uno, ¿no? No está aquí mi mejor amigo, está en España, pero cuando yo hablo con él, sí, o sea, creo que igual no pasó él, el tiempo. Igual él, o sea, Correcto. sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de filtro ni necesidad de, y creo que eso es donde más hablo, porque hay menos restricción, ¿no? Me siento menos vulnerado. ¿Qué opina de la idea que la persona con la que más habla uno es uno mismo? También lo pensé cuando me preguntaste. Por sus pensamientos, la búsqueda emocional o la necesidad emocional cuando no hay nadie más a tu costado. Así es. Y el saber qué te dices, que justo conecta, creo, con las creencias limitantes. Claro. Yo creo que está bien y todos lo hacemos, todos tenemos una voz ahí, pero creo que no hay que incidir mucho en eso, porque a veces nosotros nos autosaboteamos. Entonces el hablar con uno mismo a veces hace que uno se destruya o tu propio pensamiento te lleve también a cosas que debiste haber superado, o viene la autoculpa, que también es un sentimiento inútil, ¿no? Entonces
Sí, uno tiene que aprender a hablar con uno mismo, porque uno mismo también puede ser su peor enemigo. Somos muy exigentes con nosotros, no nos perdonamos. Y la clave es pensar en sentimientos útiles e inútiles. ¿Qué tan útil te es culparte? ¿Qué tan útil te es reprocharte tu pasado? ¿No? Entonces, si no te es útil, destiérralo. Entonces creo que ahí sí puedes hablar contigo, pero cuando te autosaboteas, ahí tienes que buscar más bien otra persona que te equilibre, ¿no? Que te comunique una cosa de equilibrio y te haga valer, un coach. claro, y que te haga valer más lo que eres antes que tú te destruyas, porque, claro, mi mejor consejera es mi almohada, es cierto, pero a veces también es muy negativa, ¿no? Es destructiva. Me no puede sé, infundir miedo donde necesita claro, valentía. y sobre todo el reproche que siempre nos hacemos sobre nuestro pasado, ¿no? Como si fuéramos los únicos que hemos cometido errores o hemos fallado. Entonces, ¿por qué hice esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho lo otro? Creo que ese tipo de comunicación es totalmente inútil, ¿no? Entonces necesitamos también a veces alguien que nos acude y diga, oye, ¿sabes qué? Cuando tú estás pensando en el tiempo perdido, estás perdiendo otra vez el tiempo. Entonces mejor reacciona, ¿no? Correcto. Entonces creo que es una cuestión de equilibrio. Creo que uno sí debe hablar con uno mismo y sí, pero no... Hay un punto en que necesitas otro punto de vista que te equilibre. ¿Tiene algún momento donde recuerde que una buena comunicación o una mala comunicación ha marcado la diferencia? En mí. En cualquier situación, ya sea sus alumnos, el que haya visto, el que haya Bueno, presenciado. hay una muy importante que sí la recuerdo. Tenía un estudiante brillante, ¿no? Comunicación, es muy lectora, es poetisa incluso. Pero esta chica tenía una actitud era tan sensible que se bajoneaba mucho cuando tenía un problema personal o familiar y la tesis la venía dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces avanzaba y dejaba. Y un día se aparece en mi oficina. Me siento reflejado, ¿no? Yo ya sabía para qué se aparecía, ya la conocía, era la tercera vez que venía a que yo el curso la inhabilite porque no lo iba a terminar, porque en la UCB terminan con tesis. Entonces ella en octubre se aparecía ya con su carita y otra vez. Entonces cuando se apareció, yo ya sabía para qué. Entonces se aparece, ¿no? Me dice, profesor, así, en la clásica, ¿no? Oli, así. Entonces le digo, pasa. Y le escuché, profesor, le cuento, mire, he tenido este problema, mi papá, mi mamá, mi mascota. Entonces yo le dije, oye, qué bueno, porque mira, como ahora tienes tantos problemas, al dedicarte a tu tesis, ya no vas a pensar en tus problemas. O sea, imagínate, tu tesis va a ser una oportunidad para que no estés enfocada en lo problemático. ¿Qué te parece? Va a ser, además que avanzas con tu carrera, te va a permitir salirte del problema. ¿Qué mejor oportunidad tienes? La chica se quedó pensando. No lo había pensado, claro, no lo había pensado así, no, o sea, claro. Porque mira, si vas a estar ocupada, te vas a olvidar de eso. Así que qué bueno que avances, ¿no? Imagino que habrás venido a contarme eso, que vas a avanzar. La chica se quedó helada y terminó la tesis. Y hasta ahora me da unos saludos muy emotivos en los años porque lo valora, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. O sea, dar un vuelco a una situación con una buena comunicación, ¿no? O sea, una perspectiva que no teníamos en ese momento. ¿Qué cree que es lo más difícil de comunicar? Lo más difícil de comunicar son los errores de las personas, porque no nos gusta que nos digan las cosas malas de nosotros. A nadie, ni a mí, ¿no? ¿A quién le va a gustar que te diga, sabes que tengo que decirte esto? O sea, entonces creo que hay que ser muy empático para hacerlo, ¿no? Para que se comprenda y se entienda que es algo que hay que mejorar, porque creo que es lo más difícil decirle a alguien algo negativo. Y también lo más difícil es dar una mala noticia o alentar a alguien cuando está en una situación muy dramática, ¿no? Eso creo que también, porque la clásica de decir te entiendo, pasé por eso, no ayuda en nada. Y a veces más ayuda el silencio, el acompañar a una persona. Entonces hay que medir, ¿no? Hasta dónde debo hablar en ese momento o no. Esos momentos claves de la gente, en donde uno tiene que comunicar algo, en los momentos cruciales, creo que son los más difíciles. ¿Alguna vez tuvo miedo escénico? Sí, yo creo que todos, pero lo que hay que hacer es disimularlo, pues, ¿no? Porque yo tengo entendido, claro, yo tengo entendido que hasta los grandes cantantes tienen miedo siempre, porque no saben cómo va a ser su experiencia nuevamente, ¿no? Pero creo que el chiste está en que no se note y ser valiente por sobre todo, ¿no? Lo que yo hago en mis nervios es tener mucho sentido del humor, entonces si hablo en público, entonces suelto mucho el humor y a veces no funciona en algo formal, ¿no? Claro. Por eso si me invitan a algo le digo cuidado porque yo no soy formal del todo. Entonces hago cosas que pueden divertir, pero es la forma mía de mi catarsis. ¿Alguna vez ha tenido que surfear un malentendido?
Sí, me ha pasado cosas así como comentarios que se deslizan y luego he tenido que ver cómo solucionarlo, ¿no? Este, sí me ha pasado, o cuando, por ejemplo, he comentado algo sin darme cuenta que quedaba en el clavo en algo doloroso, ¿no? ¿No? Entonces, es terrible. Por ejemplo, una vez me pasaron un video de, no sé si era real, ¿no? Que en China los comían los fetos. No sé si es una leyenda urbana, pero yo vi un video que los fetos los preparaban y los comían. Y se lo paso a una amiga, olvidándome totalmente que ella había tenido un aborto. Uy, Dios mío. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las solucionas después, no? Ese tipo de situaciones sí es muy complicado, ¿no? O sea, tienes que abordar ahí la parte emocional al máximo para tu error, ¿no? Digamos, el error que cometiste, ¿no? Con esa interferencia. ¿Qué consejo, ya para cerrar, le daría a los profesionales, a los empresarios, a los comunicadores, sobre la relevancia de la habilidad comunicativa en ellos? A ver, yo creo que toda persona por naturaleza es líder, ¿ya? Lo que pasa es que volvemos a las etiquetas, ¿no? Yo no soy líder, mentira. Si tú tienes un seguidor, si tú tienes un hermano menor que te sigue, eres líder, aunque no quieras. ¿A todos nos sigue alguien? Claro, ¿No? hasta tu mascota. Entonces tú eres líder y tienes que enfocarte en eso. Entonces, si tú eres líder y vas a ejercer una influencia y quieres que sea la mejor, ¿no? Tú quieres que tus amigos sean los mejores, que tus hermanos sean los mejores, que tus hijos sean los mejores, que tus trabajadores sean los mejores. Trabaja contigo mismo primero. O sea, no pretendas buscar cosas en tus seguidores que tú no cumples. Entonces, para eso necesitas tener una comunicación no solo con lo que dices, ¿no? Hay que hacerlo así o hay que hacerlo de este modo, sino comunica con tus actos. Porque el ejemplo arrastra. Las palabras seducen. O sea, si tú me cuentas algo, ¿no? Y te escucho y me encanta lo que tú dices, me seduces, ¿no? Cambio de manera de pensar y de repente me ayudas mucho. Pero lo que me arrastra es el ejemplo. Si yo te veo haciéndolo, entonces te sigo. Por lo tanto, tenemos que comunicar con el ejemplo. Y ya, pregunta final, porque ya no nos da tiempo para más. ¿Qué recursos, qué literatura podrías recomendar para reforzar esta habilidad comunicativa, este último consejo que nos has dado? La literatura donde está Joan Costa es vital. Hay muchos libros de él donde su experiencia la ha volcado en cómo una organización puede ser más productiva a partir de la cultura, porque él aborda la importancia de la cultura. Casi todas las empresas se abordan en el cliente y el trabajador le doy su sueldo y se acabó, ¿no? Es más, afuera hay 8 que están esperando, si quieres te vas. Esa actitud pésima hace que la empresa no crezca. Entonces, él aborda la importancia de trabajar lo interno, ¿no? Es importantísimo. Y también hay un autor, Mario Barquero, que trabaja mucho ya la imagen corporativa, pero entendiendo también como reflejo de la identidad. Entonces el trabajo es doble, ¿no? No es solamente trabajar hacia afuera, sino adentro mucho. Las grandes organizaciones que han logrado grandes cosas en el mundo son las que han trabajado muy bien a su gente. Y luego eso se refleja, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip. Esos dos autores creo que son la Biblia de un comunicador organizacional. Y yo creo que si trabajamos a nivel de organización, este mismo concepto lo puedo trabajar a mi vida personal, porque yo también trabajo una imagen como persona y profesional. Es el mismo concepto, el mismo criterio. Mi reputación es igual, es lo mismo, ¿no? Siendo yo un líder o en aras de, o en lo que yo haga. Si soy un docente, también soy un líder. Entonces es el mismo concepto de trabajar una cultura de compromiso, pero que definitivamente tiene que partir con el ejemplo. Yo como docente no puedo decir hay que ser puntuales y corrijo los exámenes en diciembre. O sea, lo que arrastra es la acción, no lo que yo diga. Tengo que acompañarla, ¿no? Entonces, esos autores abordan eso y creo que son una Biblia, ¿no? Para quien quiera crecer como persona y como organización. Speakers, hemos llegado a la parte final del segundo podcast Comunicando con Expertos. El tiempo nos ha ganado. Yo creo que los aprendizajes que vas a consumir a lo largo de esta hora de programa va a ser bastante. Así que si no has tomado nota con papel y lápiz, te invito a que vuelvas a darle play. También puedes seguirnos en todas las redes sociales. Profesor Narso, si alguien quiere seguirlo usted, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, yo tengo Facebook. Todavía no estoy en Instagram porque no me atrevo a colgar lo que creo que... Los dibujos. Sí, tengo proyectos que no quiero soltarlos porque si no me roban la idea. Entonces cuando los tenga, ahí me van a ver tal vez. O sea, es un sueño que dejé en el camino y que yo sé que es algo que tengo que cumplir, ¿no? Más allá de que me rinda un beneficio. Me encuentras en Facebook, me encuentras, bueno, básicamente allí, ¿no? Porque, como Narso Science. Sí, ¿sabes? Ahí me comunico también con mis estudiantes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, otras fórmulas, ¿no? Pero siempre estoy ahí.
Listo. ¿Palabras finales, profesor? Con eso cerramos. Bueno, para terminar, yo creo que hay algunas frases que siempre nos inspiran, ¿no? Y creo que hay una muy importante que es que hay que hacer las cosas. Si uno sabe que está haciendo lo bien, no debe pensar mucho en lo que los demás dicen, que siempre ejerce una gran presión. Y por eso Oscar Wilde decía, ¿no? Solo hay una cosa peor que dar que hablar y es no dar que hablar. Porque cuando no das que hablar es porque no estás haciendo nada. Entonces, el comentario de los demás, lo que venga de nuestras acciones, debe ser la mínima expresión de nuestro esfuerzo, ¿no? Porque si no nos detendríamos a cada paso. Así que si yo estoy haciendo las cosas con convicción y honestamente, el comentario del resto no debe interesarme para nada mientras yo haga bien las cosas, ¿no? Creo que esa debe ser la divisa de toda persona. Profesor, muchas gracias. A ti, Miguel, muchas gracias por el reencuentro Damos y por por cerrado esta ahora sí.